José María Manzanares, yo creo que uno de los clásicos del mercado, una de las personas que empezó a conocer este negocio ya desde hace mucho tiempo, casi yo creo que 30 años, pero que sigue encima de la ola. Como un buen surfeador de los mercados todavía no se ha caído de la tabla. Y concretamente en este momento, en el momento en el que muchas veces nos falta la brújula, quizás hay que saber dónde estamos respecto a un mapa financiero que se mueve continuamente, que no descansa, que no duerme, que trabaja casi 24 horas al día. Es lo que nos va a enseñar ahora mismo con un análisis macro global José María Manzanares. Les dejo con él con 30 minutos. José María, yo creo que tienes un público estupendo esta vez. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Con esta presentación, la verdad es que me han hecho bastante mayor, ¿no? Con 30 años en los mercados. Pero sí, llevamos muchos años peleando. Yo soy analista macroeconómico. Ahora mismo acabamos de convertir una sociedad que se llama Seagin Investment Advisor. Vamos a lanzar un hedge fund de divisas. Estamos ahora mismo en el proceso de lanzamiento. Yo no soy muy experto en el mundo de la divisa, lo que soy experto en el mundo macro. Lo que vamos a ver hoy, esta mañana, es un poco cómo está la situación macro global. Y la situación macro lo que nos va a permitir un poco es ver, primero, qué van a hacer las divisas o qué expectativas tenemos que van a hacer las divisas. Y después, en qué activos podemos invertir en cada zona geográfica. Al final, la macroeconomía lo que nos permite no es tanto acertar a corto plazo en el mercado, sino lo que nos permite es tener una visión más a medio y largo plazo. Con lo cual, la macro, lo que sí yo siempre he dicho es que siguiendo la macroeconomía, al menos no nos van a engañar, sabemos muy bien cómo está la situación económica de cada zona. Y después, como hay una serie de indicadores, en la macro hay 3 indicadores, que son indicadores retrasados, que se publican ya una vez conocido o pasado el ciclo, indicadores coincidentes, que coinciden con la propia economía, e indicadores adelantados. Entonces, los indicadores adelantados que estamos viendo pues nos pueden dar pistas un poco de hacia dónde van las economías, que es lo que vamos a ver durante esta mañana. Para el tema de preguntas, me imagino que las haréis después, cuando acabe, pues vamos a empezar. Vamos a ver un poco un análisis macro global. Vamos a verlo por zonas geográficas y posteriormente vamos a ver un resumen. Yo creo que el resumen que podemos definir de la situación actual a nivel macro, global o economía mundial es que las economías van a crecer bastante menos de las previsiones que teníamos y que tenían todas las casas o bancos centrales desde comienzo del año, pero que este crecimiento que se está desacelerando se traslada con más fuerza al 2015. Eso es un poco el resumen que podríamos ver. Esto es muy positivo para todos los activos porque tanto previsiones del Banco Mundial, del BCE, de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón nos hablan de pérdida de momentum actual, es decir, las economías no están cogiendo el fuelle que se esperaba, pero recuperación más fuerte en el 2015 que la que se esperaba, ¿no? Con lo cual, eso es positivo. Hay 2 economías que se encuentran en otro ciclo totalmente distinto, que son el dólar americano o la economía americana, norteamericana y la economía inglesa. Más acelerada quizás la inglesa, donde ya ayer habló el gobernador del Banco de Inglaterra hablando de subidas de tipo de interés mucho más pronto de lo que espera el mercado, con lo cual está en la parte avanzada del ciclo. En la parte avanzada también Estados Unidos, muy rezagados en cuanto a crecimiento económico, la zona euro principalmente, y menos rezagado, pero con un crecimiento aún no fuerte, Japón. Y lo que estamos viendo es la economía china, que está dando bandazos de datos macroeconómicos positivos y negativos, pero mantiene una senda estable. Siempre hablamos de que China se espera que crezca en torno al 7,5% y el 8%, y está creciendo al 7,7, 7,8%, con lo cual China mantiene esa línea que es la que espera un poco los mercados.
Lo que estamos viendo, ya lo que ha dicho la Reserva Federal Americana, es que van a normalizar la política monetaria. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Pues que en Estados Unidos están con tipos al 0% el año 2008, estamos en el 2014. Esta mañana nos han hablado del taper o la retirada de estímulos por parte de la Fed americana, pues se acabará en octubre de este año, es decir, el Tesoro americano va a dejar de inyectar liquidez al sistema y ya esperamos subidas de tipos para el primer trimestre del año que viene. Vale. En el Reino Unido, como os he contado, aceleración mucho más fuerte de la esperada de la política monetaria. Todos sabemos, y nadie lo quiere reconocer, que en el Reino Unido ahora mismo hay una burbuja inmobiliaria de tamaño abismal. Y como no actúe pronto el Banco de Inglaterra, esa burbuja pues puede estallar, con lo cual vamos a ver subidas de tipos bastante agresivas en el corto plazo. En el Banco Central Europeo ya nos comentó en la reunión del BCE Draghi toda la batalla de herramientas que tiene en política monetaria, tanto convencional como no convencional. Va a aplicar las convencionales y se deja un margen para las no convencionales, después lo veremos. Con lo cual eso nos da una estabilidad en el sentido que sabemos que vamos a tener tipos de interés al 0% de aquí hasta el 2016 tranquilamente. En Japón estamos viendo fuerte crecimiento del PIB, generación de inflación, pero siguen muchas dudas por todo el plan, el Abenomics, por todo el plan de la política monetaria, con lo cual después veremos un poco su efecto, pero no está tan claro en el mercado. Y lo que estamos viendo es China, que mantiene su crecimiento más o menos en la banda que esperaba el mercado, pero quizás necesita más crecimiento mundial, es decir, va a depender más de crecimiento del sector exterior que de su propia demanda interna. Hemos visto el primer trimestre de Estados Unidos, el PIB ha sido negativo, con una caída del 1%. Esto ha sido generado porque han tenido el invierno más duro de los últimos 40 años y ha generado una brusca desaceleración. Pero los que seguimos los indicadores macroeconómicos adelantados, aquí tenemos las dos encuestas más famosas, que son el ISM de servicios y manufacturas y la encuesta de pequeños negocios. Y ambos nos están hablando de una fuerte expansión de la economía americana para el segundo semestre del año, pero fuerte, fuerte de verdad. Con lo cual, ganando momentum por indicadores adelantados. Retirada de estímulos por parte del Tesoro americano y subidas de tipos de intervención para el primer trimestre. Yo creo que podíamos ver los tipos de la Fed a finales del año 2015 en entre el 2 y el 2,5%. Y expectativa a largo plazo de un dólar más fuerte. Pues esto es una cosa que parece que hay una presión muy fuerte en el mercado para que el dólar se aprecie. Mi opinión es que vamos a tardar tiempo en verlo, pero lo que sí parece claro es que a largo plazo el dólar va a ir cogiendo fuerza, ¿no? Van por delante en el ciclo. Recuperación de la actividad económica y una mayor participación del Banco Central Americano con subidas de tipos de interés, con lo cual lo lógico es que veamos una apreciación del dólar. Aquí tenéis las dos encuestas, el ISM y la encuesta de pequeños negocios en máximos desde el año 2007. Aquí tenemos el comportamiento en azul, tenéis de las compañías americanas cuyo negocio es fuera de Estados Unidos. Y en rojo el comportamiento en bolsa de las compañías americanas cuyo negocio es local. Pues este spread o esta diferencia de puntos es la divisa, la apreciación, en este caso la depreciación del dólar. Esto ya nos está diciendo que vamos a ver un efecto de un dólar más fuerte que va a perjudicar a mucha multinacional americana, con lo cual yo desde el punto de vista de activo de divisa sí veo a medio plazo una apreciación del dólar. Y desde el punto de vista de bolsa, lo que sí podemos ver en Estados Unidos es búsqueda de negocios más americanos menos que multinacionales, más o menos. En la eurozona lo que estamos viendo es un crecimiento estable, o sea, crecimiento débil, pero al menos es estable, es decir, no va dando bandazos, con lo cual las previsiones para el 2015 son bastante más positivas. Lo estamos viendo en los dos principales indicadores adelantados, el ISM, servicios y manufacturas. Y bueno, ya lo hemos comentado antes, apareció Super Mario Draghi hace 2 semanas con medidas convencionales como es bajar tipos de interés, el tipo de interés del depósito negativo, con medidas no convencionales como la no esterilización de bonos
e incluso ya con medidas de del QE, con la posible compra de ABS o de préstamos que dé la banca a pymes o particulares y que los titulice la banca y los deje como garantía en el BCE, ¿no? Entonces, ha dejado la puerta abierta a los famosos ABS y sería por primera vez una política cuantitativa no similar a la del gobierno americano ni japonés, porque no vamos a comprar bonos del Tesoro, lo que va a comprar son bonos de empresas privadas, pero sí es interesante que al menos deje abierta esa puerta, ¿no? Problema, que estas políticas tardan en establecerse, por eso lo que sí tenemos claro es que el euro va a ir perdiendo fuelle, el dólar va a ir ganando terreno, pero no esperemos que esto ocurra en el corto plazo y menos por unas características que después veremos. Lo que sí vemos es una debilidad a medio y largo plazo, hablamos de 6 meses, un año y medio de vista, del euro respecto al dólar. Aquí tenéis los ISMs, el de manufacturas de la eurozona y el de servicios. Y aquí tenemos una cosa que yo la tengo bastante clara. Salía en toda la prensa americana que el bono español ya estaba por debajo en rentabilidad del bono americano, como la gran noticia, y yo lo que sí tengo claro es que va a haber convergencia de tipos de interés en todos los países de la eurozona, con lo cual creo que en no mucho plazo de tiempo veremos al bono español converger con el bono alemán, independientemente de lo que haga el americano, ¿vale? Eso implica, por un lado, si va a haber convergencia de tipos o la prima de riesgo se va a estrechar hasta 20, 25 puntos básicos, puede implicar que vamos a seguir viendo demandas de euros por parte de institucionales extranjeros para la compra de bonos periféricos. Y eso lo que va a mantener es un poco la fortaleza del euro de aquí a 6 meses. En Japón se publicó esta semana un crecimiento del PIB del 7 casi por ciento. En Japón el PIB se publica de forma anualizada, realmente han tenido un crecimiento del 1,6, una burrada. Pero están perdiendo lo que es el momentum o el timing del mercado por los indicadores adelantados. Sigue la política monetaria expansiva del Banco de Japón, pero yo creo que a estos niveles, al menos si cotiza contra el euro, el yen no tiene mucho más recorrido para depreciarse. Y desconocemos un poco el efecto del yen-dólar, que es la paridad quizá más importante después del euro-dólar, pero al menos contra el euro no vemos depreciaciones del yen. Como os he comentado al principio, el crecimiento de China es a la baja. Daros cuenta que China ya es la segunda economía del mundo y lo que no podemos pedir todos los años es que una maquinaria de ese tipo crezca a PIBs del 10-11%, entonces ya se está desacelerando. Desacelerando hablamos de crecimientos del 7,5%. Para la eurozona se prevé crecimiento del año que viene del 1,5% y para Estados Unidos del 2,5%, para que nos hagamos un poco una idea del tamaño de lo que es China, ¿no? Recuperando en indicadores adelantados, en los indicadores adelantados estos que estamos viendo en los mercados, el nivel 50 por encima significa expansión, por debajo contracción. Ya están por encima de 50 tanto el de manufacturas como el de servicios. Nos indica recuperando. Mantienen estímulos al crecimiento económico. Y lo que estamos viendo, esta semana se publicó las exportaciones chinas y las importaciones. Un fortísimo crecimiento de las exportaciones y fuerte caída de las importaciones, lo que nos demuestra que China sigue creciendo bajo un modelo de más de sector exterior y menos de demanda interna, o están mezclándolo los dos. Aquí tenéis los datos. Exportaciones chinas, crecimiento 7%, importaciones chinas, caída 1,6%. Y el dato que salió ayer, ventas minoristas chinas, crecimiento al 12,5% por encima del mercado. Es decir, mantienen un modelo de seguir exportando mucho, pero a su vez intentando potenciar un poco la demanda interna de China. Mientras no veamos la convertibilidad del yuan en una divisa normal en los mercados, no se podrá invertir en el yuan.
Pero el efecto de China en las economías, pues en todas las materias primas o en muchos commodities, más del 70% lo consume China, ¿no? Con lo cual, y tiene un efecto muy importante en la cotización del dólar por, a su vez, la cotización de las materias primas. Como resumen, podríamos decir que el mundo se dirige hacia un dólar más fuerte. Con esto tenemos que tener cuidado, es decir, yo desde que sigo los mercados, a la administración americana nunca le ha interesado tener un dólar fuerte y nunca lo hemos visto, quitando periodos de crisis muy fuerte que ha actuado como refugio. Es decir, en toda esta crisis desde la quiebra de Lehman me parece que el mínimo del eurodólar es 1,22, 1,23. Ya está a punto de quebrar el sistema financiero europeo, está a punto de salir por los aires países de la zona euro. Es decir, la política americana es siempre encaminada a un dólar débil. Una parte importante de los ingresos, como habéis visto, de las compañías americanas proceden de la debilidad del propio dólar, con lo cual no va a ser tan fácil que veamos un dólar más fuerte, pero parece que en esta fase del ciclo sí podíamos aproximarnos, y ahora mismo está cotizando a 1,36, podíamos verlo en la banda de 1,25, 1,30. Yo no hablo de mucho más. Eso es un poco lo que se podría esperar de aquí a 1 año y medio vista. Ahora mismo, a corto plazo, parece evidente que no. La estacionalidad del dólar en el mes de verano suele ser bajista siempre, es un negocio americano, hay mucho ingreso por turismo y les interesa tener una divisa devaluada, con lo cual normalmente en época estival el dólar se suele depreciar. El señor Mario Draghi ha establecido una política que es a muy largo plazo, es decir, sus efectos van a tardar 6 meses como mínimo en la economía y todos los proyectos de compra de bonos y de inyección de liquidez son 3 años vista, con lo cual va a tardar tiempo en implementarse la política monetaria del Banco Central Europeo. Por otro lado, el devastador invierno que ha sufrido Estados Unidos, lo que está haciendo es que la recuperación americana está siendo más lenta de la esperada, aunque sí la veremos posiblemente en el segundo semestre del año y el primero del siguiente, con lo cual retraso en la recuperación. Y como os decía antes, va a seguir habiendo un fuerte flujo de entrada en la eurozona de inversores mundiales, bancos centrales, inversores de emergentes en la búsqueda de rentabilidad de bonos de países periféricos para que se reduzca este diferencial entre el bono español, portugués, griego, italiano contra el bono alemán. Eso va a seguir favoreciendo la compra de euros. Con lo cual, sí vamos a ver, bajo mi punto de vista, una tendencia a una apreciación del dólar, pero lo que sí parece es que esto no va a ser tan rápido como la gente cree en los mercados financieros y su proceso va a ser más lento. Entonces, como activo para posicionarse, yo creo que de aquí al verano el dólar incluso se debería depreciar y yo creo que a partir de septiembre deberíamos ver un comportamiento ya bastante más positivo del dólar respecto a las demás divisas, debilidad del euro respecto al yen. Yo creo que las oportunidades del euro las vamos a encontrar en que va a estar débil contra el yen y contra muchas divisas emergentes. Y ahí se puede hacer muy buenas operaciones de trading. Y al final todo esto tiene implicación en todos los activos. Yo creo que posicionarnos en dólares aquí a medio y largo plazo, tanto en renta variable... Sí, perdón, José María, nos quedan ya 5 minutos. Perfecto. Vamos tomando tierra. Siguiente ponente, Pablo Ortiz, por favor, que se venga por aquí. Y terminamos. Yo creo que nos ha faltado un croma. Prácticamente necesitábamos un croma con un mapa del mundo, porque José María Manzanares lo que nos está haciendo casi es de hombre del tiempo y de lo que va a pasar en la temperatura de los mercados. Aterriza ya, suavemente. Venga, un soldadín. Entonces sí que vemos, pues... Quizá para después de verano y a medio plazo posicionarse en activos en dólares puede tener toda la lógica. Cuando hablamos de activos en dólares, yo trabajo principalmente, soy especialista en ETFs, descartaría a todo el mundo de lo que es la renta fija, tanto corporativa, renta fija de gobierno, si acaso algo de high yield, en dólar, bolsa por supuesto americana,
Buscaría más empresas ligadas al ciclo americano más que al ciclo internacional por exposición internacional. Todas las medidas que se están implantando se van a implantar en la eurozona. Lo que va a beneficiar es a los activos de riesgo de la eurozona. Va a haber comprensión de diferenciales con el bono alemán. Las empresas se van a financiar más baratas, con lo cual los activos de riesgo de la eurozona deberían hacerlo muy bien. Hablamos de activos de riesgo de bolsa, renta fija de gobierno, corporativa y high yield, es decir, todo lo que sea riesgo en la eurozona. Japón, yo personalmente me mantendría al margen tanto en bolsa como por supuesto en bonos. Hay una burbuja en bonos japoneses que es difícil de controlar, y en bolsa la verdad es que tampoco lo veo en excesivo recorrido. Y yo creo que es un momento para sobreponderar activos de riesgo en todo lo que es la eurozona, en bolsa americana, buscar activos en dólares, pero ya os aviso que al menos la visión mía no es para posicionarnos ahora a corto plazo, sino quizá para después del verano o a medio plazo como un activo donde hay que invertir. El otro día me enseñaron un fondo de inversión, por ejemplo, muy interesante. Yo estoy comprando mucho ETF de small caps europea, de pequeñas compañías europeas. El otro día me enseñaron un fondo de inversión de una gestora americana que es small caps europeas en dólares. Pues fijaros la mezcla tan interesante, ¿no? Comprar activos que se van a beneficiar de todas las políticas del Banco Central Europeo y con la posibilidad encima de pasar el riesgo a dólar, pues puede tener lógica pero riesgo, puede ser una cosa interesante. Y quizá veamos al dólar, pues como mucho, de aquí a 6 meses, al principio del primer trimestre del 2015, niveles de 1,30, 1,32. Yo no veo mucho más recorrido. Yo por mi parte... Vale. Sí, muchas gracias, José María. De verdad, un aplauso. Vamos a seguir con esta jornada de Forex Day, aquí en Bolsacom, también con Forex for a Living. Decir que este ya prácticamente es el evento financiero más importante que se está celebrando en España, después de muchos ejemplos buenos, de muchos ejemplos que han abierto mercado, pero que hoy en día yo creo que en la cresta de la ola somos los que estamos aquí, en Forex for a Living, a pesar del buen tiempo, aprendiendo bolsa.